Damos gloria a Dios, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Cosas técnicas que suceden. Amados, estamos gozosos y contentos. Vemos el reino de Dios que se expande, y en la medida que el reino de Dios se expande, nosotros, sus hijos, nos gozamos y nos alegramos. Se van a añadir más personas al reino que van a ser salvos, pero también nos gozamos y nos contentamos. Quizás el Señor me perdone, pues, si es quizás un pensamiento un poquito egoísta, pero va a llegar el día que el número de los gentiles van a estar completos, y cuando el número de los gentiles esté completo, entonces el retorno del Señor será inminente. Y estamos comprometidos con la expansión del reino, a sabiendas que en la medida que el reino se expanda, la venida de nuestro Señor se acerca. Gloria a Dios. Hablando del reino, hemos estado conversando acerca del reino desde la semana pasada, el reino de Dios, y me gustaría mantenerme en ese tema esta semana y hablar un poco más acerca de esto. Quiero invitarles a que usted me acompañe en oración. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, agradecidos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de exponer y escuchar tu palabra, Señor. Y te rogamos y te pedimos, Señor, que tu palabra produzca vida y vida en abundancia en nosotros, Señor. Muchísimas gracias, mi Cristo, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, y eso es gracias a ti, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, y tú nos das fuerza, nos das salud, Señor, nos das ánimo, nos das aliento, Señor, para continuar, para seguir, y te rogamos que nuestra fe no falte, Señor, hasta el final. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Que tu palabra hoy no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en conformidad con el propósito que la envías, y que nos sea de mucha utilidad y de mucho provecho. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, para ponerlo a tono rápidamente, hicimos hincapié que la predicación de nuestro Señor Jesús se inició: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el centro de su mensaje tuvo que ver con esto. Y si usted lee los evangelios detenidamente, usted se va a dar cuenta que en varias oportunidades él remarcó el reino de los cielos semejante a, y comenzó a dar una parábola para que entendiéramos a qué se refería. Y de hecho ya vamos a decir, parte de su discurso final, cuando está delante de Herodes, le dice, delante de Poncio Pilato, le dice a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo, ratificando lo que había venido a hacer, darle esa apertura a lo que es el reino de los cielos establecido aquí sobre la faz de la tierra, y que nosotros, como su iglesia, como sus hijos, no debemos perder de vista. Viene, vamos a decir, aprendimos o repasamos que para poder entrar en ese reino hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es la única forma en que podamos entrar al reino de los cielos. Así que explicamos eso suficientemente. Esas prédicas están montadas en internet. Si usted no la vio o quiere volverla a ver, qué es exactamente nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pero definitivamente, si no hay ese nuevo nacimiento, no estamos en el reino. No estamos en el reino porque venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia porque somos parte del reino, porque hemos nacido de nuevo, y como parte de las actividades que se hacen en el reino es estar acá como asamblea, como iglesia, congregación de los llamados fuera, donde nuestro Señor Jesús llevó el oprobio. Vengo a la iglesia porque soy cristiano, porque soy miembro del reino, no para ser, sino porque soy. Dado por sentado, pues, que he nacido de nuevo, es como que cuando usted se mudó a otra nación, se fue a otro sitio, a otro lugar, usted establece un proceso, hablando en términos de seres humanos, pues, y concluido su proceso, usted formalmente puede ser considerado ciudadano de ese país o de ese lugar donde se fue. Algo similar, ponme la siguiente por favor, va a suceder acá. Él nos mueve de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y en el reino de su amado Hijo, usted y yo somos constituidos ciudadanos y hechos miembros de la familia de Dios.
Él nos da la ciudadanía en su reino. Como les decía antes, en ese proceso de usted ir a otro país, mientras usted no alcanza ese estatus, usted es considerado un extranjero, usted es considerado un advenedizo. Aquí en esta tierra criolla le dirían que monsieur. Usualmente se le decía a la persona que se venía como inmigrante en todo este proceso, ¿no? Pablo nos dice: no somos más extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos, hechos miembros de la familia de Dios. Quiere decir que Dios nos da ciudadanía en el reino de los cielos, pero nos dice: no solamente eres un ciudadano, tú eres miembro de mi casa. Él obviamente es el rey. Usted y yo, como miembros de esa familia, nos sentamos a la mesa del rey, comemos con el rey, vivimos con el rey. Entendido eso, vamos a decir como base teórica, por expresarlo de alguna manera, los apóstoles, en este caso Pablo, el primer repaso es de Pablo, el segundo es de Juan. Tanto Pablo como Juan van a hablar, vamos a decir, en la práctica en este sentido. Porque, ok, eres ciudadano, eres miembro de la familia de Dios, pero sigues estando aquí en esta tierra, sigues estando aquí, sigues viviendo acá, ¿no? Entonces ellos van a declarar: aunque seguimos en este mundo, hemos muerto a Él. Por lo tanto, no nos ocupamos de sus cosas, sino de lo que ha de venir cuando Cristo sea manifestado. Como hemos resucitado, estamos muertos para el mundo, y nuestra ocupación no tiene que ver con las cosas de este mundo, sino con lo que va a venir luego. Entendiendo que Cristo va a cumplir la palabra que Él dijo, y la palabra que Él dijo fue: yo voy a volver, yo voy a regresar. Y cuando yo vuelva, cuando yo regrese, yo voy a asumir el trono que me corresponde. El reino que de alguna manera ha sido decretado será formalmente establecido, Él será el rey. Y cuando eso suceda, cuando eso pase, nuestra vida, lo que somos, será manifestado junto con Él. Pero como eso no ha sucedido aún, Juan, el último notico que está allí, dice: y los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, así como Él es puro. En consecuencia, nos purificamos cada día para estar listos para encontrarnos con Él. No creo que es un gran secreto que yo les diga: amigos, hermanos, hermanas, amigas, algún día usted se va a morir. Eso definitivamente es así, eso no lo podemos evitar. Y si acaso llegamos a los tiempos postreros, hablando de la iglesia, y no vamos a ver muerte, pues definitivamente Él se va a manifestar, y cuando Él se manifieste, todas las cosas que están escritas van a suceder. Lo cierto es que hay un punto que no podemos evitar, y es el punto cuando vamos a tener que rendirles cuenta a Él. Y pensando en ese punto, es que el apóstol dice: nos purificamos a nosotros cada día, porque Él es puro. Y viene a buscar una iglesia que está sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes. Por lo tanto, procuramos, con las fuerzas que Él nos da, luchar contra el pecado y la iniquidad que hay en nosotros, para asemejarnos más y más a Él. Quiere decir que la vida de un cristiano es una vida de lucha, es una vida de conflicto, de confrontación, porque en el cuerpo, que sigue siendo el mismo cuerpo de cuando no éramos creyentes, está anidado el pecado, pero en nosotros, dentro de nosotros, en nuestra alma y nuestro espíritu, que ha sido renovada. Mientras que en el cuerpo hay pecado, hay iniquidad, en nosotros, dentro de nosotros, esto ha sido renovado a la imagen y semejanza de Dios. Crea un conflicto, una pelea, una lucha de todos los días, porque, vamos a decirlo como lo expresa Pablo en Romanos 7, con mi mente quiero servir a Dios, quiero agradar a Dios, pero en mi cuerpo, en mis miembros, consigo una ley que no me permite hacerlo. Entonces hay una contradicción. Se llama esa ley la ley del pecado y de la muerte, para más adelante en el capítulo 8 decir: Cristo me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Cristo me da la victoria en esa lucha, pero definitivamente tenemos una lucha todos los días para que nuestra carne, nuestra iniquidad, nuestro pecado no tome dominio de nosotros, estoy hablando de los que son cristianos, sino que podamos vivir en santidad, en rectitud y en pureza conforme a la demanda de Cristo. Porque tenemos la esperanza de verlo, tenemos la esperanza de estar con Él cuando Él se manifieste,
Y definitivamente lo que Él viene a buscar, lo que Él viene a reclamar, es puro, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. En resumidas cuentas, Él nos llama a formar parte de este reino, nos dice que hay que nacer de nuevo para que entres en el reino. Estando en el reino, ya no te vas a ocupar de las cosas de la tierra, sino de las cosas de arriba. Y para ello tienes que entender que tu vida no se ha manifestado, se va a manifestar cuando se manifieste Cristo, y mientras eso no haya sucedido, hay que purificarse porque Él es puro. Quisiera añadir a eso que hablamos la semana pasada, y lo titulé o lo puse bajo la titulación: estoy en el reino y ahora. Porque a veces creemos o pensamos que llegamos a ser cristianos y bueno, ya llegamos al punto donde queríamos llegar, somos salvos, estamos contentos, estamos alegres y ya no va a pasar más nada. Pero la verdad es que la Escritura está llena de, vamos a decir, instrucciones que el Señor nos va a dejar, que es lo que se espera que nosotros hagamos como ciudadanos del reino. Nosotros no podemos pretender, como sucede muchas veces en este mundo, ¿no? Problema, yo no voy a llamarlo problema, voy a llamarlo una situación de la cual he tenido oportunidad de leer y de ver. Muchos venezolanos han emigrado a Panamá y hay una queja recurrente de los panameños, del gobierno panameño, que como han venido un gran lote, están pretendiendo hacer aquí las cosas como las hacen allá. Y eso no puede ser, porque aquí hay otras leyes, aquí hay otra jurisprudencia, aquí hay otra forma de hacer las cosas. Y eso tiene sentido. Si yo me muevo de un lugar a otro, yo tengo que en ese otro lugar saber, conocer cómo se hacen las cosas y adaptarme a esa manera de hacerlo. No puedo pretender traer mis viejas costumbres o moverme en las viejas ordenanzas, en las viejas leyes, en este nuevo lugar donde me encuentro. Él dice, el Señor, que me movió de la oscuridad, del reino de las tinieblas, me movió al reino de su amado Hijo. Y muchas veces por ignorancia pensamos que al movernos al reino de su amado Hijo, debemos seguir haciendo las cosas como se hacía en el reino de las tinieblas. Pero la Escritura nos va a confrontar y nos va a decir, no, no es así. En el reino de su amado Hijo, en el reino de los cielos, en el reino de la luz, las cosas se hacen diferentes. Y de hecho, teniendo eso en mente, sin pretender ser exhaustivo, yo quisiera hablarles hoy de al menos dos cosas que Él nos va a demandar que nosotros, siendo parte del reino, nos comprometamos con eso y trabajemos en esa dirección. Ahora, quiero que tengas esto en mente, ¿no? Antes de comenzar a hablar. Todos nosotros somos creación de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios. Somos sus criaturas. La vida y la muerte están en manos de Él. Usted no es un accidente. Usted nació porque Dios quiso que naciera. Pero la condición de hijos de Dios, del cual el mundo dice todos son hijos de Dios, la Escritura no dice que todos son hijos de Dios. La Escritura dice que son hijos de Dios aquellos que reciben a Cristo, que aceptan a Cristo, que se rinden a Cristo. Dice, a los tales les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, no son nacidos de sangre, ni de varón, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Entonces, lo que voy a hablar ahora acerca de dónde tiene que estar comprometido tiene que ver con esas personas que, habiendo entregado su vida a Cristo, habiendo sido constituidos hijos de Dios, habiendo sido mudados de las tinieblas al reino de la luz, se supone que en su condición de cristiano estamos involucrados en esto que voy a hablar. Si no es esa tu condición, si aún no has tenido un encuentro con Cristo, quiero que tengas en mente, hoy es día de salvación para ti. Hoy Dios te está llamando para que tú puedas venir a formar parte de ese reino de la luz, como en algún momento nos llamó a cada uno de los que ya estamos. Porque eso tampoco vino con el nacimiento físico, sino, como decía hace unos momentos, con un nuevo nacimiento. Aclarado eso, quiero leerles Mateo 28, del 18 al 20. Lo que conocemos en el argot cristiano evangélico como la Gran Comisión. Este es Jesús hablando a sus discípulos después que ha resucitado, donde les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús resucitó. Jesús tiene que irse. Los discípulos se quedan. Así que en ese interín de 40 días, desde que Jesús resucita hasta que definitivamente se va y asciende a los cielos, en repetidas ocasiones va a presentarse a sus discípulos y le va a dar instrucciones acerca de lo que tienen que hacer. Y este es uno de los más conocidos. Básicamente le está diciendo el Señor: vamos a hacer 3 cosas. Vamos a ir y vamos a hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que desde la perspectiva, vamos a decir, de un cristiano que tiene ya cierta madurez y entiende esto, sabe que tiene que ir. La movilidad dentro del reino no es por las mismas razones que hay movilidad dentro del mundo de los hombres, por decirlo de alguna manera. La movilidad en el reino de los cielos está orientada a hacer discípulos a todas las naciones. Mientras que en el reino de los hombres se entiende la movilidad en función de nuevas y mejores oportunidades, donde me muevo a mejores circunstancias de vida, por decirlo de alguna forma. En el reino la movilidad está bajo el dominio del Señor, porque Él es el dueño de la iglesia, y su orientación va en hacer discípulos, en hablarles a otros de Jesús de Nazaret. Bien puede ser, en términos humanos, a una posición mejor, a mejores oportunidades, una mejor calidad de vida, o puede ser exactamente al contrario, porque tanto en un estrato como en otro del reino de los hombres hay almas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Lo que Él espera de nosotros en principio, habiendo nosotros sido hechos ciudadanos de este reino, es que le hablemos a todos, a tiempo y fuera de tiempo, las cosas que Él ha hecho con nosotros. Testifiquemos. No necesariamente que prediquemos. A lo mejor no sé predicar, a lo mejor no sé cómo hablar, a lo mejor no sé cómo estructurar una prédica, cómo estructurar un mensaje lógico, pero sí sé cómo testificar y decirles a otros: yo te voy a contar lo que Jesús hizo conmigo. Ven acá, yo quiero hablarte acerca de un Señor y de un Maestro que he conocido, que ha hecho grandes cosas en mí. Y usted puede comenzar a hablarle a esa persona y decirle acerca de ese Jesús, invitándole también a formar parte de ese reino. Y hasta ahí llega su trabajo, su tarea. Porque en la tarea posterior a esa, que la persona diga que sí, en materia del Espíritu Santo, Él convence del pecado, de justicia y de juicio. Usted abre su boca, usted da el mensaje, y el Espíritu Santo entra en los corazones, penetra en los corazones, los convence de pecado, de justicia y de juicio. Los convence de que tienen la necesidad de un Salvador, de que tienen la necesidad de venir a Cristo, de que el único que les puede salvar de esa carne, de ese pecado, se llama Cristo Jesús. Esa no es nuestra obra, esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestros labios y hablar de aquel que nos ha dado tan grande salvación. Ahora, cuando hablamos de movilidad, y por cierto me gustaría que hacer un ejemplo, aprovechando que ellos no se encuentran, ¿no? Porque casi siempre pensamos en la movilidad. Por ejemplo, aquí en Venezuela, estamos pasando una situación difícil, vamos a ver qué país me ofrece una mejor oportunidad y para allá me quiero ir. Eso es humano, no es necesariamente malo, pero definitivamente es humano. En el reino de los cielos, la consideración para yo moverme es: ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Dónde voy? ¿Me quedo? ¿Voy para ese sitio? ¿No voy para ese sitio? Porque a Él le ha sido dada toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él comanda y gobierna su iglesia. Y nosotros, como parte de su iglesia, nos movemos a donde Él quiere que nosotros vayamos. Entonces sí, pudiera el Señor querer quizás moverme como a un sitio de mejores oportunidades, por decirlo de alguna forma, pero quizás no. Y cuando decía quisiera hablar de ellos porque no están, me refiero específicamente a Diana Molina y a Tilio Mazarri, porque desde la perspectiva de lo que ellos son en el reino de los hombres, uno esperaría algo diferente a lo que han hecho. Diana es ingeniero mecánico. Ella pudiera haber optado por buscar un trabajo secular que le diera unas mejores oportunidades. No es venezolana, es de Colombia, podría quizás optar a regresarse a su país o algo así por el estilo, pero decidió no hacerlo así.
Porque Dios le dio un llamado y le dijo, mira, hay un pueblo indígena, el pueblo indígena Guarao, que necesita escuchar mi palabra. Y yo quiero que tú vayas y lo hagas. Y ella decidió decirle a sus oportunidades seculares, a sus oportunidades en el reino de los hombres, no las voy a tomar, voy a tomar lo que tú me estás mandando, lo que tú me estás diciendo. Y se movió para hacer discípulos allá en medio de los Guaraos. Otro tanto es el caso de Atilio Mazarri. Él es un médico, como médico, fue un médico exitoso desde la perspectiva secular, tuvo su clínica en el Tigre, etcétera, etcétera. Y cuando vino acá a Caracas, que conoció al Señor acá en esta iglesia, venía de paso. Estaba aquí haciendo un curso y qué sé yo, cuando terminara el curso se iba para España, a Madrid, a retirarse, a pasar allí sus buenos años, su vejez y ya estar tranquilo. Conoció al Señor y el Señor le dijo, tú Madrid va a ser ahora Barrancas del Orinoco y tus europeos se llaman Guaraos, así que ahí me vas a servir. Y él también aceptó el reto. Porque la movilidad en el reino va orientada al hacer discípulos y llevarle la palabra a aquellos que necesitan escucharlo. Yo no los puedo forzar a entrar porque es el Espíritu el que hace que se añadan a la iglesia los que han de ser salvos, pero sí puedo hacer la parte que me toca, abrir la boca y hablar de Él, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando no es oportuno, para que el mensaje llegue y para que el Espíritu haga la obra. Invariablemente, una de las primeras cosas, y ahora te puedes rememorar, cuando alguien vino a predicarle a usted, porque los que ya son cristianos, los que ya están en el reino, usted no entró al reino así como por generación espontánea, usted no sabía dónde estaba, pum, y ahora estoy aquí. No, usted puede recordar que alguien vino, le habló de ese Jesús que quizás nunca había escuchado, que alguien le hablara de Jesús así, y usted comenzó a sentirse atraído en esa dirección, comenzó a querer averiguar. El Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en su corazón y llegó un momento en que usted decidió decirle sí al Señor. Sí, entiendo, esto es lo que quiero, esto es lo que tú deseas para nosotros, voy a caminar en esta dirección. Y una vez que usted estuvo en esa posición, entonces esa persona, hombre, mujer, un hermano, una hermana que le había hablado, quizás le introduce con otros hermanos, con otros cristianos, otras cristianas, y usted comenzó, no voy a decir necesariamente recibir una presión, pero de alguna manera el mismo mensaje: tienes que bautizarte. Pero yo me bauticé cuando estaba chiquito. Bueno, la verdad es que no te bautizaste cuando estabas chiquito, te bautizaron. Alguien te llevó porque tú no decidiste nada y te rociaron el agua. Con muy buena intención, no voy a decir que haya mala intención detrás de esto, pero tú no tomaste la decisión. Y la palabra es clara en ese sentido, dice, el que creyere y fuere bautizado. Yo creo, y después que creo, me bautizo. Debo ser introducido en las aguas. El bautismo es la introducción, el inicio, el comienzo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí en Mateo lo dice de esa forma, en Marcos le va a decir, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces llegó el momento en que sí, entendiste, decidiste, bajaste a las aguas y ahí testificaste públicamente, porque el acto de creer puede ser un acto privado. Alguien puede venir a hablarte de Jesucristo y tú puedes decir, gracias porque me hablaste de Cristo. Yo me voy a llevar ese mensaje, yo lo voy a pensar en mi casa. Tú te metiste esa noche en tu habitación, te pusiste a pensar en lo que te hablaron, quizás agarraste tu Biblia, lo comenzaste a leer y dijiste, wow, sí, esto es verdad. Quizás te arrodillaste o quizás hayas acostado en tu cama, le dijiste, Cristo, yo me entrego a ti, yo me rindo. Y estabas solamente tú y Él, tú y el Espíritu Santo. Y si lo hiciste de todo corazón, conforme dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Ahí se produce ese milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene sobre tu vida, te cambia, eres mudado, eres transformado en un nuevo hombre o una nueva mujer. Y lo primero que te va a demandar el Señor, ahora tienes que bautizarte. Esto que está pasando aquí en privado, tienes que testificarlo en público. No te puedes bautizar a ti mismo. Otros que ya están en el camino te van a bautizar, te van a introducir en la iglesia formalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De allí que cuando tú lees Hechos 2, por ejemplo, consigue que la reacción de Pedro, cuando una gran multitud responde a su mensaje, ¿qué debemos hacer? Él le dice, arrepiéntanse y bautícense. 3,000 personas vinieron ese día. Es un discurso que empezó a las 9 de la mañana
Digamos que lo que está allí es un resumen del discurso en Hechos 2. Vamos a suponer que haya durado, no sé, 1 hora, 45 minutos del mensaje. Terminó como a las 10, vamos a decir a las 11. Y de repente nos conseguimos con 3.000 personas, una gran multitud para la época. Señores, al Jordán. Y todos para el Jordán ahí a bautizarlo. Supongo que no serían los 12, no hubieran terminado ese día. Me imagino que quizás los 120 estaban ahí en el agua bautizando, porque era una multitud que estaba viniendo. Y este mensaje es consono con lo que el Señor dice: has creído en Jesucristo, tienes que bautizarte. Te bautizaron de pequeño, la iglesia católica, la iglesia luterana hace esto. Eso no es exactamente lo que dice la Escritura. La decisión no la pueden tomar otros por ti, la tienes que tomar tú. Oh, pero me van a confirmar cuando tenga 12 o 13 años. La Escritura no habla de ninguna confirmación, la Escritura habla de bautizo. No podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos. El Señor les reclamaba a los judíos: ustedes agarraron las tradiciones de los hombres y con las tradiciones de los hombres anularon la palabra de Dios. Sálganse de las tradiciones de los hombres y métanse exclusivamente con la palabra, porque esto es lo que produce vida. Y lo que la palabra dice es: usted cree y se bautiza. La palabra no habla de ninguna confirmación, usted cree y se bautiza. Y ese es el orden de Dios. Y una vez que usted entonces llegó a ese punto, estos que lo han bautizado en la iglesia local donde usted se ha colocado, porque hemos llegado a un punto donde esta cadena ya se inició, comenzó con los apóstoles que aprendieron de la mano del Señor directamente, y ellos comenzaron a los que recibieron a enseñarles a obedecer, a guardar todas las cosas que el Señor había mandado. Así que en la iglesia hay gente que antes que nosotros comenzó este camino, que les ha sido enseñado a obedecer las cosas que Jesús dijo, y ahora ellos nos están enseñando a nosotros para que también hagamos nosotros lo mismo. Porque, hermanos, en la iglesia no hay nada que inventar. El Señor de la iglesia es Jesús. La iglesia es de Jesús. La iglesia no es de ningún hombre, de ningún grupo de hombres, es de Jesús. Él dice: mi iglesia, dice Jesús, y se reclama a sí mismo el señorío de la iglesia. Y tomó esos hombres del principio, apóstoles y algunos que levantó como profetas, y él dijo: yo soy la piedra angular, la cabeza de esta construcción. Y él tomó a estos apóstoles y estos profetas para que ellos establezcan el fundamento doctrinal. Y sobre esto, más nada. En Apocalipsis cierra la Escritura diciendo: nadie debe ni añadirle ni quitarle nada a lo que ya está puesto, porque toda doctrina y todo fundamento ha sido colocada de la mano de los apóstoles de aquella época y de la mano de los profetas de aquella época, y nos ha sido reportada en la Escritura. Así que, amados, todo está inventado. Lo que es que, viendo la palabra, escuchando lo que nos dicen aquellos que van delante de nosotros en este camino, también ajustado a la palabra y con testimonio del Espíritu, obedecerla. La gran comisión. Se supone que debe llegar un momento en que tú vas a crecer y vas a estar en esta posición de enseñar a otros. O quizás no tanto de enseñarlos si de repente no tienes ese don de ser maestro, de presentar con facilidad la palabra, pero sí quizás entiendes: ok, una vez que yo he logrado pescarlos, Dios me ha hecho pescador de hombres, entonces ahora los voy a traer, los voy a entregar en manos de los maestros y de los ancianos que hay en la iglesia para que se encarguen de enseñarlo. Pero todos debemos en el reino estar involucrados en esto. El reino es una realidad, ya el Señor lo decretó, consumado es, dijo Él. No se ha manifestado, está escondida en Él, que está sentado a la diestra del Padre, pero se va a manifestar. Y en eso consiste la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No veo a Cristo, pero Cristo va a volver. Aquí en esta tierra hay muchos reyes, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Cristo Jesús. Y Él va a aparecer de nuevo y va a reclamar su trono y su señorío sobre toda la tierra. Oh, pastor, yo no veo nada. Yo lo que veo es que la tecnología aumenta. Yo lo que veo es un amor al dinero. Yo lo que veo es inmoralidad sexual. Levanta tu mirada. No veas el mundo de los hombres. Mira a Dios. Lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho, va a ser una realidad. Por eso, de alguna manera, nos convertimos nosotros los cristianos como así como una paria dentro del concepto del mundo. Somos así como que estos son los que están todo el tiempo pensando en pajarito preñado y inventándose cosas, porque nos resistimos. El mundo dice es así, nosotros lo buscamos en la palabra. Si la palabra no lo dice, no es así, es como dice la palabra.
vamos a ir en contra de ustedes. Ya fueron en contra de Cristo, también vendrán en contra de nosotros. Eso no es sorpresa tampoco para nosotros, porque el mundo no le conoció a Él, tampoco nos conoce a nosotros. Permanecemos firmes en la palabra que Él nos ha dado, aun cuando ahorita no veamos nada. Pero definitivamente esa es la senda que tenemos que seguir, y en esto estamos comprometidos. En lo que tiene que ver con esto que le vengo hablando, de enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, tenemos este grupo de personas, maestros, ancianos, líderes que están dentro de la iglesia, que están caminando antes que nosotros, que ya conocen, que ya saben, que nos están enseñando. ¿Espera el Señor que eso se mantenga así solamente, o Él espera algo más de nosotros? Ahí está ese segundo punto que ya apareció en pantalla. De la misma manera que Él espera que usted y yo estemos comprometidos con la gran comisión de ir de anunciar el Evangelio, que por cierto usted puede y debe comenzar a anunciar el Evangelio desde ahora, ¿no? Usted no tiene que estar esperando, bueno, cuando me mande para Corea del Norte entonces voy a comenzar a anunciar el Evangelio. Ya lo mandó a la empresa donde usted trabaja, a la escuela donde usted asiste, o a la universidad donde usted recibe clases. Ya Dios lo puso allí. Dios lo puso en contacto con esos clientes. Si es que usted maneja su negocio independiente, porque a lo mejor esas personas, usted va a ser el único cristiano genuino, real, que van a ver en su vida. Y usted tiene que hablarles, usted tiene que decirles. Dios lo colocó allí. Ese ir no es solamente en el ámbito físico, es definitivamente también en el ámbito espiritual. Todas las circunstancias de mi vida están controladas por Dios en ese sentido. Allí, en esa comunidad donde vivo, Dios me colocó para que yo abriera mi boca y hablara del Evangelio del Reino. Allí en ese lugar donde trabajo, ese es mi campo misionero. Que por cierto, nosotros todos vivimos un campo misionero. Está desde la perspectiva de la cantidad de cristianos que hay en un lugar, el porcentaje que hay en Caracas está en el orden del 5%. Es un campo blanco, es un campo misionero. Más son las personas que no creen que las que creen, que viven aquí en esta ciudad. Y a pesar de todas las iglesias que se tienen, no es suficiente para atenderlos a todos. Así que no hay necesidad de moverse mucho. Aquí mismo en Caracas hay trabajo que hacer. Entendiendo entonces, voy a ir, voy a ser discípulos, los vamos a bautizar y les vamos a enseñar a que obedezcan. El Señor también quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de la mano. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, otro de los apóstoles, nos dice a nosotros, los ciudadanos del reino, los miembros de la familia de Dios, es necesario que crezcamos en la gracia y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablar de crecer en la gracia es como toda una prédica, no lo vamos a tocar ahorita. Quiero sí hablar de esto, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, porque permíteme explicártelo de esta manera. Para explicártelo, te voy a usar como ejemplo mis hijos, ¿no? Cuando mis hijos nacen, mi esposa y yo ya somos cristianos. Estamos sirviéndole al Señor. De hecho, a nosotros nos tocó ya para ese momento pues estar sirviéndole a tiempo completo en un campamento cristiano aquí en Venezuela, en el estado de Bolívar. Y nuestros hijos nacieron allí en ese lugar. Los 3 hijos que tenemos nacieron allí. Dios nos mostró desde temprano, ¿no? Porque cometemos un error aquellos que tenemos hijos estando ya en el Evangelio y pensamos que nuestros hijos nacen cristianos. Nadie nace cristiano por la carne, así usted sea pastor. Usted es pastor y usted, su esposa, no va a poder dar pastores, ¿no? No es como que el perro van a nacer perritos.
Usted puede ser pastor, anciano, usted puede ser simplemente un cristiano y van a ser un hombre carnal, el cual tiene que venir y conocer a Cristo. Tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Así que hay que comenzar a trabajar en eso. Y comenzar a enseñarle la palabra, comenzar a leerle la palabra, comenzar a decirle que hay que obedecer la palabra. Cuando se trata obviamente de los hijos, hay otro tipo de relación que te permite una mayor, quizás una mayor palanca a la hora de decirle a los muchachos, por ejemplo, algo muy común: no quiero ir a la iglesia. Hermano, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Todos los que vienen a este techo van para la iglesia. Pastor, es que se pone bravo, tiene doble trabajo, ponerse bravo y volverse a contentar, pero tiene que ir para la iglesia, porque así está escrito. Y llega un momento cuando uno persevera y permanece en esto, que Cristo viene a sus vidas y se hace una realidad dentro de ellos. Y ese es el mejor momento para un padre y una madre, porque el hijo deja de ver a Dios como el Dios de mi papá y de mi mamá para verlo como su Dios personal. Y te colocaba ese ejemplo como para podernos entender en este sentido, pero definitivamente ocurre lo mismo en el plano de la iglesia. Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado dentro de ustedes. Porque es necesario, si de repente si tú me preguntas a mi pastor, hoy en día yo trato con pastores y los considero pastores amigos, me siento con ellos, rindo cuenta con ellos, y creo que no les ofendo cuando les digo: te reconozco como hombre de Dios, te reconozco como pastor, pero hay una persona en particular que reconozco como mi pastor. Fue aquel que me crió en el Evangelio, y hasta el momento pues que el Señor se lo llevó en el año 96, estuvo trabajando conmigo, enseñándome las bases, colocando ese fundamento para que yo hoy pudiera ser el hombre de Dios que soy. Ciertamente la mayor obra es la que hace el Espíritu Santo, pero hay que reconocer y darle honra al que honra se merece. Ese hombre me enseñó al principio a verlo a él, admirándolo a él, desde mi perspectiva, un hombre muy talentoso, muy capaz, muy sabio. Pero llegó el momento en que tuve que entender: no es él, es Cristo. Y no es a él que tengo que engendrar en mi corazón, es a Cristo quien tengo que engendrar en mi corazón. Porque tal cual como se esperaba, el día que el Señor se lo lleva, para nosotros de una manera intempestiva, porque se enferma el domingo y el viernes el Señor se lo lleva, en uno de mi dolor, de mi luto, delante del Señor, llorando, y dice: ¿por qué hiciste así? ¿Por qué te lo llevaste de esa forma? ¿Por qué en tan corto tiempo no hubo oportunidad ni de despedirse ni de hacer absolutamente nada? Conforme a como Dios hace las cosas, me habló y me dijo: yo soy tu bastón, no es él. Y yo entendí. Cristo tiene que ser engendrado en cada uno de ustedes. Usted puede vernos a nosotros, los pastores, los líderes, con algo de admiración, y decir: wow, qué tremendo hombre de Dios, qué tremenda mujer de Dios. Y eso entra en el marco de lo que se espera, pero usted no se puede quedar allí. Cristo tiene que ser engendrado en sus corazones, porque aquí hay un solo grande y se llama Cristo Jesús. Aquí hay uno solo que gobierna y se llama Cristo Jesús. Aquí hay uno solo que está por encima de todo y se llama Cristo Jesús. Y ese es el que usted tiene que engendrar en su corazón. Y por eso Pedro le decía: usted tiene que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Porque cuando ese alguien vino y te habló de Cristo, tú conociste a Cristo por las palabras que estabas escuchando, y quizás esas palabras te embelezaron y dijeron: wow, sí, aquí hay algo de cierto, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en ese corazón. Pero tú tienes que venir y tener ese encuentro personal con Él. Pedro le dice: crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y eso tiene que ser una tarea de todos nosotros en el reino. Si usted está recién llegado al reino, usted lo que conoce de Jesús es la superficie solamente. Pero hay que profundizar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la grandeza de Dios.
cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, dice la Escritura. Hay mucho que excavar, hay mucho donde profundizar, hay mucho que aprender y que recibir. El deseo del corazón de Pablo, para aquellos que le hablaba, que les predicaba, que venían a Cristo por su predicación, es que crecieran y pudieran ser más grandes que Él. Él les decía: ustedes son gozo y corona mía en el Señor. Si ustedes crecen más que yo y hacen más cosas que yo me voy a gozar y me voy a contentar, porque yo he puesto algo allí. Y el día que el Señor nos recompense con la corona de justicia y la corona de vida, ahí vendrá parte de esa recompensa. La idea de cada uno de nosotros que ya estamos en el Señor y que estamos enseñando a otros a conocer al Señor, es que esas generaciones que vienen más atrás amen más profundamente a Cristo, conozcan más de Cristo, se metan a lo hondo con Cristo Jesús. Cuando Ezequiel describe el río que sale del templo, que sale por el este y se mueve del este hacia el sur, dice que es un río que va creciendo paulatinamente en profundidad, y él se va moviendo con el ángel que le va mostrando la visión. Y al principio el río le da por los tobillos, luego le da por las rodillas, después le da por los lomos, y después dice: el río es tan profundo que para poderlo pasar hay que meterse, hay que nadarlo. Y entonces declara que este río que confluye con el mar, dice: donde chocan las dos aguas, ahí hay vida, ahí hay vida. Hay que crecer en ese conocimiento. Y tú vas a crecer en ese conocimiento orando, ayunando, buscando su rostro. Vas a crecer en ese conocimiento metiéndote en su palabra. Amén. Hurgando en su palabra. Amén. Amando su palabra. Amén. Es contradictorio que yo diga: yo soy cristiano, yo soy ciudadano del reino, yo soy miembro de su familia, pero la Biblia está ahí llevando polvo en el estante de la biblioteca de mi casa. Es contradictorio, porque la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Esos son logos que está ahí. Pero cuando el Espíritu Santo viene y transforma ese logo en un rema, eso produce vida en nosotros, y viene solamente de allí. No hay ningún otro libro como la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ningún otro como ese libro. Ese libro no tiene que ser uno más dentro de nuestra biblioteca. Ese libro tiene que ser nuestro libro de cabecera, con el cual andamos para arriba y para abajo, el cual consultamos para todo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Somos, así como diríamos, turistas en esta tierra. Te reconocen rápidamente a los turistas, no andan con cara de perdido y todo el tiempo andan viendo un mapa, porque están en un sitio que no saben cómo son las cosas y tienen que estar buscando información. Pues nosotros estamos aquí, después que hemos sido movidos al reino de Dios, todavía viviendo en este reino de los hombres, donde quizás no sabemos mover, pero obligados por la palabra a no movernos de esa manera, sino movernos como uno debe moverse en el reino de Dios, en el reino de la luz. La Biblia es el manual del peregrino. La Biblia es nuestro mapa, nuestra ruta, o si lo quieren poner en términos modernos, es tu GPS. Este GPS está programado para llevarte hasta las puertas del cielo. Y si insistes en desviarte de su senda, no te puede garantizar. Pero si seguimos, continuamos, andamos por allí, definitivamente allí vamos a llegar. Y Jesucristo confirma esto. En Juan 5:39, Jesús, hablando de los judíos, le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto se parece la iglesia de hoy en día a los judíos de aquel entonces? Porque es que la iglesia de hoy en día piensa: yo tengo la vida eterna, ¿cómo no voy a ir para el cielo? Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no robo un banco, yo no le pego a mi mamá. Una
una que otra cosita que hace todo el mundo, pero Dios no se va a poner con eso, ¿no? Pensamos en Dios como que es el hippie de los 60, paz y amor. Y ciertas cositas, tranquilo, no voy a tomarlas en cuenta. Muestra el desconocimiento de la Escritura. Ellos creían que tenían la vida eterna, por eso cuando aparece Jesucristo no lo saben reconocer. Y Jesús les dice: escudriñen las Escrituras. A ustedes les parecen que las Escrituras es vida eterna, pero ustedes no las escudriñan, ustedes no las leen, ustedes no la creen, porque si la creyeran, me aceptaran. Y ellos argumentaban que ellos tenían a Moisés y creían en Moisés, y él les decía: eso es mentira, si ustedes creyeran en Moisés, me creyeran a mí también, porque Moisés da testimonio de mí. Amén. Y hoy en día, la iglesia, estamos algo como eso. He aprendido costumbres, he aprendido tradiciones, he aprendido dimes y diretes, y pienso que con eso es suficiente. La Escritura la puse a un lado. Oh, me da flojera leerla. Amado, hay que sacudirse la flojera, porque el diablo sabe que el Señor lo reprenda, que ahí hay vida, y no quiere que tú la leas, no quiere que tú profundices en ella, no quiere que tú te metas en ella. Claro que te va a poner flojera, sueño. Si es posible va a ser que se te pierda y ni siquiera te recuerdas dónde la pusiste. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que amar las Escrituras. Amén. Amar las Escrituras. Si usted ve, por ejemplo, los abogados, vamos a decir los buenos abogados, los que están enamorados de su profesión, aman las leyes. Aman las leyes. Y usted puede hablar con ellos, y ustedes están todos perdidos en la vida con respecto a la jurisprudencia de su nación, y le dicen: no, tranquilo, ven acá, deja que te voy a buscar este libro, y sacan el libro, te voy a buscar esta ley de 1905 que todavía no la han cambiado, por lo tanto todavía está vigente, y ven acá para que veas lo que dice aquí. Y uno dice: ¿cómo sabe tanto? Es que está enamorado de lo que hace. Y como su trabajo tiene que ver con conocer las leyes, aquí hay un abogado famoso en Venezuela, no voy a decir su nombre porque no sale propaganda, que hablamos solamente de Cristo, pero es impresionante entrar ahí a su escritorio, a su escritorio jurídico, porque está full de libros eso, un libro por todos lados. Wow, Señor, bonito adorno. No es adorno, todos esos libros me los he leído. ¿Cómo nosotros, como cristianos, no vamos a estar enamorados de ese único libro? Aleluya. Hay cristianos que no, pero mire, yo escucho tal sermón, yo escucho tal predicador, tengo todos los libros del Dr. Dawson, tengo todos los libros de John MacArthur, tengo todos los libros de por acá y de por allá, y la Biblia, bueno, sí, esa la leo de vez en cuando. Si todos los demás libros se escribieron fundamentados en la Biblia, y tú no vas a poder saber si esos libros están diciendo la verdad, lo correcto, si no conoces la Escritura, porque tiene que estar, esa es la línea, eso es lo que le da vida a todo. Amén. Escudriñala. No solamente léela, escudriñala. Amén. Métete en ella, memorízala si es necesario, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. En ellas está la vida eterna. En la medida que se acercan los últimos tiempos, nos parecemos más y más como iglesia, me refiero, no voy a decir hoy con Cristo, voy a hablar de la iglesia en general, a la iglesia de la Odisea. Si no sabes de qué te estoy hablando, busca Apocalipsis 3 y léelo. Lee el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de hoy en día se parece cada vez más y más a eso. Una iglesia que no es fría ni caliente, una iglesia que es tibia, pero que jura que se la sabe toda. Y el Señor le dice: no sabes nada de nada. Hay que meternos con la Escritura, hay que profundizar en la Escritura, hay que escudriñar la Escritura. Hay un incidente, voy a llamarlo bien hermoso, creo que los músicos pasan ya. En Lucas 24, ya el Señor había resucitado. De hecho era el día que resucitó, ese domingo, ese primer día de la semana. Y había dos de los discípulos que estaban caminando hacia Emaús, un poblado que quedaba un día de camino de Jerusalén. Y Jesús se puso en medio de ellos, no supieron reconocer al maestro. Jesús le preguntó qué pasa, y ellos le habló: oye, tú eres el único forastero que no sabes qué pasó, mataron a Jesús para acá. Y el versículo 27 dice, hablando de Jesús, que estaba en medio de ellos y no lo conocían, no lo habían
reconocido. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea que tomó las escrituras desde Moisés, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de su Antiguo Testamento, son los libros de Moisés, y desde allí, siguiendo por los libros y por los profetas, comenzó a declararle todo lo que estaba escrito acerca de Jesús allí. Y ellos estaban escuchando, pero todavía no lo lograban reconocer. Llegaron al sitio donde iban, él hizo como que iba más lejos, y ellos le dijeron: no, por favor, quédate. Y él aceptó quedarse. Y cuando les tocó el momento de comer, él se levantó y dio gracias, partió el pan, y en ese momento sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y al instante el Señor desapareció de sus ojos. El impacto fue tan grande que decidieron volverse a esa misma hora corriendo de regreso a Jerusalén. Todos los que habían andado ese día, desandarlo lo más rápido que pudieran corriendo para traerle las buenas nuevas a los apóstoles de lo que había pasado. Y mientras ellos iban de regreso, hablaban el uno con el otro y se decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? No sé si entiendes lo que eso quiere decir, pero y yo no sé tampoco si soy capaz de explicártelo, porque es algo que tienes que sentir. Yo lo que te puedo decir es: Cristo vive. Amén. Cristo vive. Cristo respira, Cristo habla, Cristo toca, Cristo se acerca a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y lo que ellos experimentaron es lo que el Señor nos llama a nosotros a experimentar. Porque la Biblia no es un libro árido, no es un libro seco, no es un libro de solamente pura palabrería. Es un libro que en las manos del Espíritu Santo se transforma en vida y se mete en nosotros, y nuestro corazón arde cuando la palabra nos está siendo revelada, cuando la palabra nos está siendo revelada. Y no me estoy refiriendo a tu corazón sentimental, a tu corazón almático. Me estoy refiriendo a tu corazón en el espíritu. La palabra corazón es indistintamente usada en la escritura para referirse al alma o al espíritu, y tenemos que saber reconocer el contexto. El espíritu. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, no de tus emociones. El corazón emocional es el que dice Jeremías: perverso y engañoso más que todas las cosas es el corazón de los hombres. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Es el espíritu. El hombre Dios creó al hombre, hizo el barro, y después que tuvo forma de hombre, vino y sopló sobre sus narices el neuma de Dios, salió y entró en el hombre, y el hombre fue un alma viviente y tuvo espíritu. Y ese espíritu y esa alma lo convirtieron en un ser único. Usted y yo somos la máxima creación de Dios por la forma como Él nos hizo, no por otra cosa, sino por la forma que Él nos hizo. Y es allí donde Él quiere tocar y quiere penetrar. A algunos de nosotros el Señor necesita tocarnos todos los días, porque si no nos toca todos los días, el día que no nos toca, andamos entonces arrastrados por el piso. Dios no me ama, Dios me abandonó, Dios me dejó. A otros que tienen quizás una fe más robusta, basta que Dios lo toque un par de veces y con eso es suficiente. Siempre me impresionaba la palabra de mi pastor, mi padre espiritual, porque nosotros crecimos en una iglesia pentecostal. En esa iglesia pentecostal, el que conoce la iglesia pentecostal, no hable mal de la iglesia pentecostal si no conoce. Hay ciertas cosas que se extralimitan, pero es una iglesia de sana doctrina, una iglesia que ama y busca al Señor. Quizás muy conservadores en muchos casos, pero una iglesia de sana doctrina. Y allí la palabra de Dios fluye, tanto que hay que examinarla bien, porque a veces no es el Señor el que se está metiendo allí. Eso es lo que trae tantos problemas. Y este hombre había sido constituido pastor de una iglesia pentecostal. Y él, cuando hablaba y decía: yo no sé por qué Dios me puso aquí, porque yo lo veo a ustedes y todo el tiempo están sintiendo el Espíritu, y todo el tiempo están profetizando, y los otros hablan en lengua, y los otros brincan, y los otros saltan. Y yo tengo 30 años en el Señor, y si he sentido el Espíritu 3 veces, eso es mucho. Pero yo sé que el Señor me puso aquí, y hacía su tarea, hacía su trabajo, y lo que tenía para guiarse, porque no sentía, el Espíritu de Dios vino sobre mí y le dio una palabra profética. Yo no lo sentía, no sabía lo que era eso, pero conocía la Escritura. Y la Escritura es la que produce el marco donde el Espíritu Santo se mueve. Este hombre no solamente me enseñó eso, yo pude verlo en su vida, porque cuando lo conocí, su corazón, yo puedo decir que su corazón era un corazón de Marta.
porque todo lo que hablaba era de la obra. Dios le había encomendado una obra, ese campamento había que construirlo, había que tenerlo a punto, tenía que estar al servicio de otras iglesias, de otros hermanos, había muchas cosas que hacer. Ahí no se contrataba un albañil o algo, ahí lo hacíamos todos nosotros. Y el que no sabía tenía que aprender cómo pegar un bloque, cómo echar pico y pala, cómo echar un machete. Todo había que aprenderse allí porque lo hacíamos nosotros allá. Y su corazón era solamente para la obra. Un hermano de él testificaba, porque era también el tipo de hombre, o fue el tipo de hombre que, así como Atilio y como Diana, no se movió en la escala hacia arriba, sino hacia abajo. Vivíamos todos en casa y él se metió a vivir un huequito ahí en el depósito. Y cuando logramos arreglar ese huequito, le digo, bueno, ya está arreglado el hueco, vamos a dejarlo para el depósito, salta por una canoa, yo me quedo en mi hueco, yo voy a vivir ahí en el depósito. Y ahí vivía con su esposa. Entonces este hermano, uno de sus hermanos de sangre, él contaba una vez, no, yo no le doy más dinero a él, porque la última vez que le dijo, toma, para que te compre unos pantalones, cuando le fui a preguntar, muéstrame los pantalones que te compraste, me llevó y me mostró un poco de bloques. Lo había convertido en bloques, porque su corazón era la obra hay que construir, la obra hay que hacerla. Era un hombre que había profundizado en el conocimiento del Señor. Y esto lo digo para aquellos que hemos profundizado en el conocimiento del Señor y a veces pensamos que todo es la obra solamente. Pero de Marta tenemos que convertirnos en María. Porque en ese incidente de Marta y María, Marta estaba afanada, sirviéndole al Señor, afanada, y María estaba allí sentada, a los pies del Maestro. Y Marta le reclamaba y le decía, dile a María que me ayude. Mira la floja esa ahí a tus pies y yo aquí fajada trabajando. Y el Señor Jesús, en lugar de hacerse eco de sus palabras, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Tú sabes, si Dios te ha dado un lugar en la obra, tienes que hacer ese lugar, tienes que desarrollarlo. Pero la obra no es tuya, la obra es de Él. Amén. Algún día te vas a morir, algún día te va a mover a otro sitio y vendrá otro y seguirá con la obra. Porque la obra no es tuya, la obra es de Él. Pero la parte que nadie te puede quitar es la parte de tu relación personal con Él, de tu relación íntima con Él. Eso no te lo puede quitar nadie. Eso de estar allí a sus pies, nadie te lo puede quitar. Nadie te va a sustituir en ese lugar. Ese lugar es solo tuyo con Él. Y ya hacia los últimos días de su vida, yo me di cuenta que había sucedido un cambio en Él, porque Él me hablaba y me decía, ella se trabajaba en la mañana, luego uno almorzaba y había un tiempo para reposar, y ahí se metía en la montaña. ¿Usted sabe qué hago en la montaña? Buscarlo a Él. Porque ya, te voy a decir algo. Luis me decía, ya no me importa la obra, lo único que me importa es Jesús. Claro que eso porque salía de sus labios. Alguien que lo viera decía, no, claro que le sigue importando la obra. Luego que el hombre trabaja y trabaja y hace todo lo que tiene que hacer. No era que había dejado de hacer aquello, pero definitivamente su corazón se había mudado de lo que estaba haciendo, entendiendo, el día que me vaya van a venir otros y van a seguir haciendo esto, pero mi parte es con Él, en el conocerle a Él. Y cuando tú te metes en la palabra, cuando el Espíritu viene sobre esa palabra, el Espíritu aviva esa palabra dentro de ti y tu corazón arde, y te enamoras más de Él. Comienzas a conocer al Cristo vivo, no Cristo que está montado en una cruz, porque Cristo no está montado en una cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y de ahí está vivo y está ministrando. Y se acerca a nosotros, su creación, aquellos que decidimos creer en Él y venir a Él, y ministra dentro de nosotros, y nuestro corazón comienza a arder en fuego, en pasión, en deseo por Cristo Jesús. Y eso te da fuerza para seguir adelante. Eso anima, aviva tu fe para plantarte firme en la roca. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Aguarda, alma mía, porque mis ojos verán a Dios, mis ojos verán al Rey. Pero eso no es solamente para mí o para aquellos que están en ese punto, eso es para todos nosotros, todos los que hemos sido movidos al reino, que somos ciudadanos del reino, que somos miembros de sus familias. Él nos quiere empujar. Haz tu parte, la parte de Marta, anda, anuncia el Evangelio, habla. Pero tienes una parte de María, profundiza en el conocimiento de mi persona. Y eso es algo que solamente puedes hacer tú. Tú puedes venir acá un día domingo o a cualquier otra iglesia, escuchas el predicador de tu lección, y wow, qué tremendo. Pero Él no quiere solamente eso.
Él quiere que tú profundices y que lo conozcas, que la palabra cobre vida, que puedas sentarte con otro que está en lo mismo que tú, así como los dos de Maús, y le digas al otro: oye, no ardía tu corazón cuando te hablaba, no ardía tu corazón. Porque ese es el efecto que hace Cristo sobre nuestras vidas. Viene, entra en lo profundo y mueve, y en ese mover nos enamoramos de Él. Ponte de pie, vamos a tener un tiempo de oración antes de terminar. Solamente declara: aleluya, aleluya, santo, santo. Levanta tus manos hacia el cielo. Quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo en todo lugar, dice la Escritura. Levanta tus manos hacia el cielo. Dile al Espíritu de Dios: visítame en esta hora. Dile al Espíritu Santo que habla mi corazón dentro de mí. Espíritu de Dios, aquí está tu congregación, aquí está tu grey. Sopla sobre tu congregación, sopla sobre tu iglesia, sobre tu grey, y ministra. Aleluya. Quizás hay en medio de nosotros personas que no han rendido su vida a Cristo. Y como te dije al principio, Dios no te trajo aquí de casualidad. Hoy es día de salvación para ti. Hoy es el día que Él ha escogido para que tú te rindas a Él y comiences una nueva vida en el reino de los cielos. Y por eso yo quiero invitarte, mientras estamos aquí adorando, yo quiero invitarte a que tú vengas acá al frente, porque yo quiero que oremos juntos. Yo quiero que juntos podamos dirigirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero invitarte a que tú lo puedas conocer diferente. Iglesia orando, grupo, vamos adorando al Señor, y se va moviendo el Espíritu Santo. Aleluya. Y si Él te está tocando, puedes venir acá al frente. No hay nada que vas a interrumpir. Ese es el tiempo de Él. Es el tiempo del Espíritu Santo de Dios obrando, soplando, moviéndose sobre tu corazón, sobre tu vida, para crear algo nuevo dentro de ti, para hacer una obra nueva, novedosa dentro de ti. Oh, santo, santo, santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Somos tu novia. Habla la iglesia. Somos tu iglesia. Habla la iglesia, tu Señor. Estamos listos para ti. Tú que eres la novia de Cristo, háblale al amado. Haz algo nuevo. Adórale al amado. Hoy en mi vida. Aleluya. Tu iglesia dice: Santo, santo, santo. ven. Somos tu novia. Somos tu iglesia. Estamos listos para ti. Vamos a levantar nuestras manos, Jesús. Y yo voy a comenzar a orar para despedir este servicio. Y al otro lo tenemos a la puerta. Pero el Espíritu dice que este es su tiempo y su momento, que Él va a obrar en los corazones. Así que yo te pido que si tú eres de aquellos que te distraes con los ojos abiertos, cierres tus ojos. Recibe lo que el Espíritu tenga para ti. Y que en la medida que vaya orando y que vaya elevando esta palabra en representación de todos ustedes delante del Señor, el Espíritu Santo se va a mover en esta casa y va a comenzar a tocar vidas conformidad con tu necesidad. Una necesidad que quizás tú no conoces, pero Él sabe que está allí. Y Él hoy la va a suplir. Él hoy te va a consolar, te va a confortar, Él hoy te va a sanar. Él hoy va a hacer una obra nueva en ti y va a incrementar ese deseo en tu corazón para con Él. Porque fiel es el que te ha llamado, fiel es el que te ha escogido. A Él le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra,
Y tú eres su escogido, su escogida. Te vio con ojos de amor, para perdonar todos tus pecados y todas tus faltas. Y te escogió para que tuvieras parte en Él. Y eso no ha cambiado, eso no ha sido puesto a un lado. Esa es tu realidad. Y quizás hoy necesitas que seas afirmado en ella. Y el Espíritu va a hacer eso hoy, te va a afirmar y te va a decir: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. A ti te he llamado, a ti te he escogido, a ti te he seleccionado. Mis ojos he posado en ti. Aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, tu congregación. Oh, tú sabes, Señor, que muchas veces estamos apremiados, Señor, con la hora y tenemos un servicio que está a punto de empezar, Señor. Pero queremos, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, por medio de la persona de tu Espíritu Santo, te muevas en medio de tu congregación. Porque que sin ti, sin esas arras, Señor, sin esa garantía que nos ha sido dada, impresa, este camino se convierte en algo árido, difícil, Señor, de hacer, de seguir. Ven en esta hora, Espíritu Santo. Todas estas almas las creaste tú, Señor. Te conozcan o no, todas estas almas las creaste tú, Señor. Tú escribiste en tu libro y luego fuimos formados, Señor. Y nos conoces mejor que nosotros mismos. La palabra no sube aún a nuestra boca, ya tú la sabes, tú la conoces, Señor. Así que ministra a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor. Y derrama conforme, Señor, a tus riquezas, a tu bondad y a tu sabiduría. Padre, yo como pastor de esta congregación bendigo esta iglesia. Que tu voluntad sea hecha en cada una de estas vidas, Señor. Que lleguen a buen término, a buen propósito, conforme a los planes y designios que tú tienes para cada uno desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y que esa paz que está descendiendo ahora en nuestros corazones, Señor, la llevemos, Señor. Porque tú has prometido y así harás, y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Esa fortaleza, que esa porción que estamos recibiendo el día de hoy, Señor, nos acompañe todo, Señor, esta semana. Día tras día la vayas renovando, conforme se renuevan tus misericordias cada mañana, Señor. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Amados, estamos despedidos. Dios le